Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto poder estar contigo el día de hoy en la reunión de miércoles. Espero que tu inicio de semana ha sido extraordinario y si no, que Dios sea bendiciéndote, sea fortaleciéndote, sea guiándote durante toda esta semana. Y el día de hoy quiero hablarte de un tema que en mi vida personal ha sido de bendición y ha sido como un parteaguas, hay un antes y un después en mi vida. Y el deseo de mi corazón para ti en esta noche es que sea esta palabra revelada a tu corazón de una manera impresionante, de una manera que tú seas fortalecido, una manera que tú seas lleno y una manera en que tú prosigas hacia la meta. Y el día de hoy quiero hablarte del tema que tú fuiste creado o creada para grandes cosas. Y cuando te estoy hablando sobre que fuiste creado para grandes cosas, estoy hablando del propósito que Dios ha marcado en tu vida. Y ha puesto desde el inicio, desde el momento que Él pensó en ti, ese propósito eterno. Es lo que quiero hablarte el día de hoy. Y que no se te olvide cuál es tu llamado, cuál es el propósito. Y para poder continuar me gustaría ilustrarte, darte un pequeño ejemplo. Y se cuenta que en el año de 1565, un alemán llamado Konrad von Henser dice que estaba una noche apurado escribiendo. En esa época, déjame comentarte, había la forma de escritura es a través de una pluma y tinta. De esa manera ellos escribían. Y dice que Konrad estaba escribiendo, estaba muy inspirado y empezó a escribir y escribir y escribir. Dice que ya era noche cuando él estaba inspirado escribiendo. Y dice que de repente era tanto el cansancio que él tenía, pero había un anhelo de seguir escribiendo que le venció el sueño. Y dice que sin querer movió su mano y derramó la tinta, manchando las hojas que él ya había escrito. Y dice que para él fue una frustración, porque dijo, ¿cómo es posible? Si llevo horas y horas sentadas escribiendo lo que yo tenía en mi corazón, ¿cómo es posible que en segundos de dormitar ocurrió todo este accidente? Y dice que las hojas que él llevaba en automático se ensuciaron, se mancharon con la tinta. Y tú cuando derramas tinta en una hoja, automáticamente dice que absorbe, tú ves que absorbe la tinta y no ves lo que ella escribió porque es tanta la tinta que hay que totalmente llena por completo la hoja. Y dice que entró en frustración, enojo, en ira y dice que aventó todo lo que ya llevaba esas hojas sucias y las echó a la basura. Y tuvo que volver a empezar a escribir. Y dice que esa noche, aparte del enojo que él tenía, dijo, ¿cómo puedo hacer para que no me vuelva a suceder este accidente? Y dice que terminó de escribir una parte y se fue a dormir porque ya era muy noche. Dice que al otro día se levanta y estando sentado al borde de su cama, dice que él observó ese tintero y esa pluma. Y empezó a analizar, ¿cómo puedo hacer para que evite yo este tipo de cosas? ¿Cómo puedo yo ayudar a la gente? Ayudarla a personas que han estado en esta misma situación de que ya han escrito mucho y de repente se echa a perder sus trabajos. Y dice que se vino a la mente, en aquel entonces ya había empezado a procesar lo que es el grafito. Y dice que empezó a pensar en el grafito, pero el grafito, el problema que tenía, que todo el momento que tú tomabas el grafito se quebraba y no podías escribir. Entonces, él empezó a ver cómo podía mejorar y darle un sentido útil, un propósito útil a ese grafito. Y dice que se le ocurrió la idea de ponerle algo que protegiera el grafito. Y actualmente conocemos lo que son los lápices. Y dice que él creó el lápiz como tú y yo lo conocemos, con el grafito en medio, revestido de madera, algunos de como cera,
otros de plástico, que es lo que conocemos actualmente, pero él en aquel entonces lo hizo con madera y le puso, dice que simulando una goma. Esto lo hacía con pan, con migajón de pan, puso una goma. Total, dice que en el momento que Conrad terminó este objeto, este lápiz, dice que lo observó. Y una frase que le dijo cuando estaba observando la belleza del lápiz y sobre todo él imaginando el propósito grande que tendría este objeto, este lápiz, le dijo: fuiste hecho para grandes cosas. No pierdas el propósito por el cual fuiste creado. Entonces él, feliz con ese lápiz, empezó a hacer algunas pruebas y vio que todo salió hermoso. Y dice que pasó el tiempo y ese lápiz lo puso en una cajita en su escritorio. Pasó el tiempo, pasaron los días, a lo mejor las semanas, no lo especifica. Y dice que igual en una noche de luna, dice que él estaba sentado igual en la orilla de su cama y voltea hacia su escritorio y ve dentro de ese escritorio el lápiz. Y le dice al lápiz: has estado mucho tiempo en esta cajita encerrado, pero eso no quiere decir que tu propósito sea estar en esa cajita. El sentido de tu propósito va más allá de estar encerrado y puesto en este lugar. Recuerda que en un tiempo yo te sacaré para usarte a mi manera. Solo espera. Y dice que el alemán se volvió a dormir, que Conrad se volvió a dormir. Y al otro día dice que tempranito le vino inspiración para seguir escribiendo. Y dice que en ese momento se levantó muy entusiasta y fue y se dirigió a esa cajita y tomó ese lápiz. Y dice que al verlo de nuevo, su corazón empezó a emocionarse, su corazón se empezó a llenar de gozo. Y dice, al tomar ese lápiz le dijo: harás cosas grandiosas, pero si solo te dejas tomar de la mano de quien te creó, harás cosas grandiosas. Y le dice: a lo mejor otros te querrán utilizar para rayar paredes, para rayar mesas, para escribir cosas incorrectas, para hacer dibujos nada hermosos, pero esas son en las manos incorrectas. Pero si tú te dejas usar con las manos correctas, tu propósito se cumplirá. Y dice que terminó de escribir, estaba tan inspirado, y dice que en el momento que hizo una pausa para seguir inspirándote, dice que miró hacia la ventana y vio su lápiz. Miró a la ventana, agachó la mirada y vio su lápiz y vio el grafito que tenía por dentro. Y algo que le dijo: lo que tienes por dentro es importante, es tu esencia, es el propósito inicial por el cual yo construí este lápiz. Y recordemos que el grafito es lo que hace que el lápiz pinte, no la madera recubierta ni la goma. Sí tienen su función, pero el grafito es el que hace que se escriba cosas hermosas, que se dibuje, que se hagan muchas cosas. Y dice: podrás estar a lo mejor maltratado por fuera. Yo recuerdo cuando iba yo a la primaria, tenía a veces la costumbre de morder el lápiz. Y me regañaban, ¿no? Entonces le decía Conrad al lápiz, dice: a lo mejor puedes estar rayado por fuera, puedes estar pintado, puedes estar mordido, pero lo importante, dice, eso no importa. Lo importante y lo valioso, lo más valioso es lo que está dentro de ti. Y dice que ese día terminó de escribir y dejó ahí ese lápiz. Empezó a compartir este invento con los demás.
Dice que empezaron muchos escritores, muchos poetas, muchos dibujantes de la época. Empezó el lápiz a cobrar ese propósito en los demás. Y dice que una vez que Conrad compartió este gran proyecto, este gran evento, el lápiz que él había hecho, este gran producto que él había hecho, le dijo por última vez a este lápiz, al primer lápiz que él construyó, dijo: no importan las circunstancias o condiciones, pero tú siempre deberás seguir escribiendo. Dice que todos sepan que pasaste por ahí. Algo que le decía Conrad al lápiz, y era el deseo de él cuando hizo el propósito del lápiz, que hizo este objeto, era que dejara marca no solamente en él, sino marca en todo el mundo. Y eso es lo que sucedió. Y de la misma manera, Dios quiere que a través de tu propósito tú dejes esa marca, dejes ese distintivo que Dios te ha puesto. Y como bien lo dijo aquí y lo comenté en la ilustración, a lo mejor ha habido circunstancias, problemas, enfermedades, falta de economía. No sé cuáles son las situaciones que tú has atravesado durante este tiempo, pero lo que sí te puedo decir que no importan las circunstancias. Tú tienes que dejar huella, no importa. Y ese es el propósito. Tu propósito, Dios quiere que tú dejes huella en este mundo. Y me gustaría hablarte de un personaje en la palabra que es de mis favoritos. La gente que me conoce me ha escuchado hablar sobre Jeremías, ha escuchado que me encanta Jeremías, me encanta cómo es el llamado que Dios tiene hacia la vida de Jeremías. Y me gustaría que me acompañaras a Jeremías capítulo 1. Y en mi Biblia hasta arriba dice llamamiento de Jeremías. Jeremías era ya lo conocemos como un profeta, pero cuando Jeremías inició y cuando Dios habló a la vida de Jeremías, él era una persona joven. No sé cuántos años tengas ahorita, pero lo que sí te puedo decir, que tu llamado está ahí. Y depende de ti de alguna manera, si empiezas desde temprano o te atrasas. A lo que voy con esto, depende de ti creer cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida. En mi caso, a lo mejor no tardó tanto, a lo mejor en otro caso, en otras personas sí tardó un poquito más. Pero déjame decirte que tú, en el momento que tú dispusiste tu corazón a entender, tú dispusiste tu corazón a tener a Jesús en él, en ese momento ese propósito empezó a cobrar sentido en tu vida. Déjame decirte algo que en lo personal, en mi corazón, Dios habló mucho. Y es que desde el momento en que Dios pensó en ti, diseñó tu propósito. Te lo repito. Desde el momento en que Dios pensó en ti, diseñó tu propósito. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 5, y dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta las naciones. Y yo dije: oh Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Me vuelvo a enfocar en el verso 5. Dice que antes de que Él me formara en el vientre de mi madre, dice que Él pensó en mí. Pensó en que tú en estos momentos y en este año, tú estarías conociendo de la palabra de Dios, que tú estarías siendo parte de su familia. Imagínate desde antes que el mundo fuera creado, dice que Dios ya te había conocido y dice que Él ya te había santificado
para empezar y hacer contigo su propósito eterno. Esto a mí me encanta. Y te vuelvo a repetir, desde el momento en que Dios pensó en ti, empezó a diseñar tu propósito. Entonces, algo importante, y he escuchado muchas veces en muchas personas, es que yo no tengo el propósito, o yo no sé cuál sea mi propósito. No sé cuál sea tu caso en este momento, pero te voy a decir que tú tienes ese propósito eterno por el cual Dios te creó, y es por eso que tú estás aquí en este momento. Déjame platicarte algo de mi historia, algo de mi vida. Cuando yo nací, hubo complicaciones tanto con mi mamá que conmigo. Entonces, mi mamá se tuvo que quedar más días en el hospital y a mí me dieron de alta. Entonces, me encargaron con unas personas para que me cuidaran en esos días mientras mi mamá se recuperaba y salía del hospital. Pero como yo estaba bajo tratamiento, porque yo también me puse mal, ves que una infección al parecer en el quirófano, por lo que me ha contado mi mamá, estaba yo tomando medicamento, me estaban dando unas gotitas. Imagínense una bebé recién nacida, de 1 semana, 2 semanas de nacida, con medicamento. Las dosis tienen que ser exactas. Y dice que la persona que me estaba cuidando, sin querer, me pasó un poquito de dosis de unas gotitas. Y dicen que tuve que regresar al hospital y estuve a punto de morir. Pero déjame decirte, pues el día de hoy han pasado años y estoy frente a ti. Si en Dios no hubiera un propósito para tu vida, yo no estaría el día de hoy aquí frente a ti, en este día miércoles, predicándote. Si no existiera un propósito de parte de Dios para tu vida, muchas cosas hubieran pasado. Y a lo mejor has vivido circunstancias, y como nos decía esta ilustración del lápiz, no importan las circunstancias, no olvides cuál es tu propósito. Las circunstancias no determinan tu propósito en Dios. Dios ya te había elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había dicho cómo te ibas a llamar, cómo ibas a ser físicamente, a quién te ibas a parecer, si a tu papá o a tu mamá, si ibas a ser lacia, si ibas a ser chino, si ibas a ser morenito, güerito. O sea, Dios ya había diseñado y había pensado en esas características físicas. Ahora, otra parte, y es muy claro Dios en su palabra, dice que Él ha puesto dones, Él ha puesto habilidades en tu vida. Y esos dones y esas habilidades que Dios ha puesto en tu vida y que son de manera singular, que son de manera personal, son para que tú las dirijas hacia el propósito que Dios te ha enviado. Y déjame platicarte otra anécdota. Yo estudié comunicación, yo soy licenciada en comunicación, y cuando yo tenía aproximadamente unos 6 años, a mí me encantaba agarrar los desodorantes de esos de rolón de mis papás y empezar a agarrar el micrófono. Para mí, yo me imaginaba que era un micrófono y que yo me paraba ante la gente a hablar. Y agarraba ese desodorante y empezaba yo a hablar. No sé qué decía, pero yo me paraba y hablaba ante la gente. Dentro de mis juegos que yo también tenía, recuerdo que acababa de empezar a leer. Y para aquel entonces nosotros ya éramos cristianos, ya conocíamos de la palabra de Dios. Entonces yo veía a mis papás leer la Biblia. Yo pues no le entendía, yo no entendía qué es lo que leían, pero recuerdo muy bien que mi mamá me enseñó a usar los cassettes y cómo grabar en los cassettes. Entonces, yo agarraba el cassette a los 6 años, lo metía, le oprimía el botón de rec para grabar y agarraba la Biblia, y yo tenía un programa de radio de historias de la Biblia. No me preguntes qué historias leía, no me preguntes si entendía o no, pero era algo que ya venía en mi interior.
Y actualmente, años después, ya estando en la universidad o antes de entrar a la universidad, decido estudiar comunicaciones. Entonces, recuerda a mi mamá mucho este tiempo cuando era yo chiquita, y me dice, pues es que ya lo traías desde chiquita. Dios ya te había puesto esas habilidades, esos dones desde pequeño, y ahora con tu carrera lo estás reforzando, y ahora en el servicio a Dios lo estás reforzando, porque Dios me quería llevar hacia allá. Ahora, no sé cuál sea tu situación, no sé cuáles sean tus dones, tus habilidades, pero algo que sí te puedo decir, que tú las tienes. Tú las tienes. Cada uno de nosotros tenemos esos dones, esas habilidades. A lo mejor puedes ser bueno en el servicio, a lo mejor eres bueno evangelizando, a lo mejor Dios ha puesto a ti estar intercediendo por los demás. Recordemos, el domingo vimos las 6 columnas. Eso te puede ayudar a ver cuál es el propósito que tú tienes. A lo mejor en la alabanza, en la oración, en el evangelismo, en el servicio, en servicio social, el servicio en la congregación. Tú puedes ir viendo para cuál eres buena. Y déjame decirte otra cosa que también es importante. A medida que tú empieces a caminar con Dios y empieces a leer su palabra y empieces tú a tener esa comunión con Dios, Dios te va a ir guiando hacia tu propósito. Continuemos, vamos a leer el verso 7 del capítulo 1 de Jeremías, y dice lo siguiente, dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te enviare irás, y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y esto me encanta, porque cuando uno va caminando en el propósito que Dios te ha dado, y déjame decirte tal cual lo escribí, cuando Dios te envía hacia ese propósito, Él está contigo. Él no te abandona. Él no te abandona, porque no solamente te dice, ok, este es tu propósito, hazlo, sino que Él te acompaña durante ese propósito. Y me encanta, y te lo vuelvo a leer, dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y a veces en el camino, cuando tú vas hacia tu propósito, donde tú vas en tu diario vivir, hay circunstancias, hay adversidades, hay problemas. O incluso antes de conocer a Jesús hubo problemas, hubo circunstancias, hubo decisiones que tú tomaste que dice a lo mejor no fueron las más adecuadas. Pero eso no determina tu propósito. Tu propósito ya lo determinó Dios, ya lo marcó. Y quiero darte otro ejemplo. Yo estoy ahorita juntamente con Clau en el Ministerio de Damas. Y recuerdo en una ocasión donde hice un ejercicio con ellas, con las damas. Tapé a una de ellas, la vendé de los ojos y le dije, tu propósito es cruzar todo este salón y llegar al otro lado. Ese es el propósito que yo le había dado y esa es la dirección que yo le había dado. Y así como vemos aquí a Jeremías, Dios le dice, tú harás lo que yo te diga y no te preocupes porque yo estaré contigo. Y yo le dije a esta dama, ¿sabes qué? Tu objetivo es llegar al otro lado. Aparté a otras 2 damas y le dije, tú vas a darle las indicaciones incorrectas y tú le vas a dar las indicaciones correctas, las cuales le van a ayudar a seguir hacia el otro lado. Y yo, sorpresa, me encantó porque le puse obstáculos, no iba a ser tan fácil. Y a veces cuando tú vas caminando a ese propósito no es tan fácil porque llegan obstáculos que te impiden llegar hacia donde Dios te ha llamado, hacia donde Dios quiere que tú vayas. Y sabemos que esos obstáculos, esas circunstancias, incluso tus emociones,
impiden muchas veces y te hacen desenfocarte de esa meta hacia donde tú tienes que llegar. Total, empezamos el ejercicio con el grupo de damas y veíamos que al principio ella empezaba con los ojos vendados a caminar y de repente escuchaba a una mujer que le decía, una dama, vete a la izquierda. Y la otra le gritaba, no le hagas caso, vete a la derecha. Entonces ella tenía que decidir a quién hacerle caso. Y cuando empezaba a hacerle caso a la persona que estaba a su izquierda, empezaba a fracasar y empezaba a chocar. Y cada vez que le daba indicaciones, empezaba a chocar, se resbalaba, veía que había algo que le obstruía. Entonces empezó a identificar que esas palabras, esas voces de esta mujer no eran las indicadas que le iban a ayudar a ir hacia la meta. Entonces empezó a escuchar a la otra persona, donde le decía, vete a la izquierda, vete a la derecha, sigue derecho, da medio paso a tu derecha, regrésate un paso atrás. Y así estaba, y empezó a ver que no chocaba con las cosas. Había circunstancias, sí, había sillas que puse, había bolsos, incluso personas que puse para que le estorbaran para llegar allá. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, aprenderás a ir caminando sobre el propósito que Dios tiene. Y tú sabes que para nosotros poder escuchar la palabra de Dios, o más bien para escuchar la voz de Dios, es a través de su palabra. Vámonos al siguiente punto. Dice, Dios te capacita para toda buena obra. Recapitula el primer punto. Vino palabra sobre tu vida, que es el propósito que Dios te ha dado. Así como vino con Jeremías, dice que vino palabra de Jehová y fue cuando le empezó a decir, desde antes que nacieses, yo te santifiqué. Dice, yo te di por profeta a las naciones. Hubo palabra y de la misma manera vino palabra de Dios a tu vida marcando ese propósito. Punto número 2. Cuando Dios te envía, Él estará contigo. Y punto número 3, vamos hacia el punto 3, dice, Dios te capacita para toda buena obra. Y a mí me encanta porque no solamente Dios ya te dio el mensaje, no solamente Dios te dio tu propósito, no solamente Dios te acompaña, sino que Dios te capacita para poder llegar hacia la meta, para poder brillar en ese propósito eterno que tu Padre Celestial diseñó exclusivamente para tu vida. Y déjame leerte algo. Dice, en la palabra nos lo marca mucho y es uno de mis versículos favoritos. Dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y si vemos en Jeremías, Dios le dice, te hice perfecto. Y luego dice, enteramente preparado, o sea, con una capacidad inmensa, Dios te ha preparado para toda buena obra. Él te ha preparado para que tú brilles en estos momentos y seas de bendición para todas las personas. Quiero comparar a lo mejor un poquito tu vida y mi vida con una Nochebuena. Yo en mi casa tengo Nochebuenas de las que son enterradas en el piso. Y a partir de septiembre empiezan a crecer y a crecer y a crecer y empiezan a salir las hojitas. Entonces para la época de noviembre, diciembre, enero, esas Nochebuenas son hermosas, son grandes, son frondosas. Y en una ocasión, hace tiempo, las cortó mi mamá. Y llega una vecina, porque les encanta ver cómo sale de mi barda esas Nochebuenas. Y llega una vecina de más arriba, de calles más arriba, y le dice, ¿y su Nochebuena, señora? Y le dijo a mi mamá, no se preocupe, la corté porque pues se tiene que cortar la Nochebuena cada año. Y le dijo, no, señora, ¿cómo cree? Dice, no le va a crecer. Y le dijo, sí, va a crecer porque su propósito es dar para esos meses la Nochebuena grande, frondosa y hermosa, roja, 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 con unas hojas hermosas.
Y te hago esta comparación, porque en el momento que tú ves una simple vara sin chiste, dices, aquí no hay propósito. Y a veces pensamos que nuestra vida se ve como esas varas sin chiste, donde dices, aquí no puede crecer una nochebuena frondosa y grande y hermosa. Y déjame decirte que sí. Dios a su tiempo empieza a armar las piezas perfectas para que empiece a crecer. Así como esta Nochebuena, que si tú vas ahorita a mi casa, vas a ver las puras varas. Las puras varas, dices, ¿y cómo esto va a dar florecitas? ¿Cómo esto va a crecer si está pelón? Si no se ve, incluso hasta sin vida pareciera. Pero déjame decirte que ese propósito se empieza a cocinar en tu vida, empieza a formar, y tú a medida que empiezas a caminar, tú empiezas a vivir una vida con Cristo, empiezan esas piezas a armarse y empiezan a crecer, a madurar y empezar a dar su fruto. Y quiero que me acompañes a Jeremías 1, 9 y 10. Dice, extendió Jehová su mano y tocó su boca. Me dijo Jehová, he aquí has puesto mis palabras, he puesto mis palabras en tu boca. Dios te capacita. Si tú dices, yo no puedo, yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo estar enfrente, me da pena, no puedo, déjame decirte que tú tienes a alguien muy importante que es el Espíritu Santo. Y si recuerdas el ejemplo que yo te di de lápiz, lo más importante del lápiz es lo de adentro. Y tú tienes al Espíritu Santo morando en ti, el cual te capacita para toda buena obra. Sigamos leyendo más abajo, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y este es el propósito que Dios te ha dado en tu vida. Tú estás lleno o llena del Espíritu Santo, el cual es el que te capacita para poder lograr tu propósito. Recordemos los puntos. Dios te da la palabra, te da tu propósito. Dios va contigo. El tercero, Dios te prepara para toda buena obra, te da el Espíritu Santo, el cual te va a ayudar, el cual te va a guiar para desarrollar esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en tu vida. Y yo creo que es el momento justo y preciso que tú empieces a dar y a conocer esos frutos que tú tienes, empieces a dar frutos, así como yo te decía de esta Nochebuena, que para ciertos meses daba fruto y empezaba a crecer de manera frondosa y sana. Y es momento que tú empieces a caminar y empieces a dar ese fruto, el cual Dios te ha dado a ti de manera específica. Punto 4, y ya estoy por concluir. Dios te recuerda constantemente este propósito. Y muchas veces en el caminar con Dios, como te dije, vivimos diferentes circunstancias, problemas, a lo mejor necesitamos sanidad, o falta de economía hemos vivido, o rechazo, o problemas en el matrimonio, con los hijos. Yo no sé cuál sea la situación, pero déjame decirte algo y te lo vuelvo a repetir. Las circunstancias no determinan tu propósito. No determinan el propósito por el cual tú fuiste creado y fuiste hecho para estos tiempos. Fuiste tú creado. Las circunstancias no determinan ese propósito. Y quiero que me acompañes más adelante en el verso 18 y 19. Dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. No cualquier ciudad, una ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes y sus príncipes,
sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Yo te he puesto como muro fortificado. Y algo que me encanta, muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, empiezan esos obstáculos. Y el único que nos pone esos obstáculos es el enemigo, para poder desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Verso 19 dice, y pelearán contra ti, pero no vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y Dios promete esto contigo y conmigo. Dios nos librará. Empieza a caminar en tu propósito. Si tú aún no sabes cuál es el propósito que Dios te ha dado, déjame orar por ti. Y si aún Dios te has sentido que te has frenado en ese propósito, vamos a orar en estos instantes por ti. Amado Padre Celestial, yo bendigo, Señor, la vida de estas personas que están viendo a través de esta prédica, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú, Espíritu Santo, mostrando tu perfecto propósito, tu eterno propósito sobre sus vidas, mi Dios. Porque es momento, Señor, que ellos se levanten, Señor, y empiecen a tomar el lugar que tú les has dado, mi Dios. Y empiecen a caminar y dirigirse a esas metas, Señor, esa meta que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Yo los bendigo, Señor, y yo te pido, Padre Celestial, que si alguno, Señor, aún no sabe cuáles son esos dones, esas habilidades que le van a ayudar a su propósito, Señor. Seas tú, Señor, seas tú, Espíritu Santo, en estos días revelándole, Señor, cuál es, Señor. Y los que ya saben, Señor, cuál es el propósito, yo te pido que tú los sigas fortaleciendo y llevando aún más allá, Padre Celestial, donde ellos no han imaginado, Señor, que tú los podrás llevar, Señor. Y yo declaro, Señor, que tus hijos amados, Señor, se manifestarán, porque en tu palabra dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios, Señor. Y yo declaro que ellos se manifestarán para hacer bendición, Señor, para esta tierra, Padre Celestial, para los que no te conocen, mi Dios. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y doy gracias por sus vidas. Amén. Por último, quiero agradecerte por tus dádivas, por tus ofrendas, por tus diezmos. Como tú sabes, nos has ayudado a seguir en esta obra a través de los medios. Y damos gracias infinitas de parte del pastor Dani por tus donativos y tus diezmos. Y sabemos que de lo recibido de tu mano, tú estás dando con amor y con cariño, y sobre todo que tú estás siendo obediente a la palabra de Dios. Dios te bendiga y te siga bendiciendo. Hasta luego.